Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Las dificultades para acceder al dólar, el llamado cepo cambiario, y la alta inflación muchas veces hacen difícil para quien tiene algún remanente mensualmente hablando de su trabajo, algún dinero para invertir, elegir una opción. La verdad es que en cualquier país la bolsa de comercio, la posibilidad de invertir en títulos, valores, en acciones, es una alternativa que realmente no es muy explorada en Argentina, no es muy tomada en cuenta, pero nos parece importante que usted conozca cuáles son los pros y los contras de tomar esta alternativa de inversión para considerarla. En ese aspecto también coincide con que hace poco tiempo se sancionó una nueva ley que regula el mercado de capitales, que también involucra aspectos acerca de la protección de los pequeños ahorristas, los pequeños inversores en los mercados de valores. Vamos a tratar esta cuestión, vamos a tratar de conocer también cuáles son nuestros derechos en el caso que tomemos la decisión de invertir en la bolsa, y para lo cual invitamos a un especialista, el doctor Marcelo Camerini, con quien trataremos de entender un poco más acerca de esta temática. También aprovecho, como lo hacemos semana a semana, para invitarlos a acceder a nuestro sitio en Facebook, que va creciendo todo el tiempo, donde nos pueden hacer llegar sus críticas, sus propuestas, todas sus sugerencias vinculadas a los temas que quieren que tratemos en estas emisiones. Así que enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Marcelo, a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Vamos a presentarte formalmente, lo hacemos todas las semanas. Estamos con el doctor Marcelo Camerini, que es abogado, especialista en Derecho Empresario y Financiero. Nos circunscribimos a un aspecto muy puntual de tus antecedentes, que son muchísimos, y bueno, la verdad que es una alegría tenerte. Hace rato que teníamos ganas de compartir con vos y sobre todo desarrollar esta temática tan importante y quizás tan poco conocida para el gran público, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. No, por favor. Así que bueno, vamos a empezar a bombardearte de entrada porque son muchas las inquietudes que tenemos y además estamos transitando justamente días donde la cuestión del mercado de capitales, la cuestión de la nueva ley está en boga por cuestiones que también vamos a comentar. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mercado de capitales? Mira, cuando hablamos de mercado de capitales, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que es el fondeo para el financiamiento de la empresa. El objetivo de los mercados de capitales aquí en cualquier parte del mundo es financiar a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa necesita financiarse a largo plazo. Entonces, para eso necesita captar fondos a quien esté dispuesto a prestarle para que esté mucho tiempo permaneciendo ese ahorro en la empresa. Que es al contrario, a pesar de que esto no se conozca en el mercado, de lo que es el financiamiento bancario. Porque el financiamiento bancario es a corto plazo. ¿Por qué? Porque el banco tiene que calzar el dinero que toma del mercado con el dinero que presta. Entonces, lo que puede el banco prestar a largo plazo
es muy poca parte del dinero que toma en el mercado, porque la mayoría de los inversores lo que hacen es prestarle al banco por corto plazo. Correcto. En el mercado de capitales, el financiamiento se lo da el inversor a la empresa. Y el inversor ahorra en el mercado de capitales para finalidades de largo plazo. Con lo cual, la empresa toma el dinero para poder financiar su operatoria, ¿no es cierto?, cualquiera que ella sea, en el largo plazo. ¿Y eso qué produce? Produce seguridad al empresario y, por otro lado, disminuye los costos de la transacción y la tasa de interés. Porque no es lo mismo la tasa de interés que se va a pagar por una inversión de largo plazo que la tasa de interés que se va a pagar por una inversión de corto plazo. Correcto. Esto es un poco la síntesis de lo que es el mercado de capitales en sus aspectos filosóficos. Bueno, la verdad que clarísimo. Y en ese aspecto, en cuanto a la cultura de los inversores, digamos, entre Argentina y si se puede decir el resto del mundo, que es muy amplio y muy vasto, pero digamos tomando algunos mercados que sean más representativos. ¿Hay diferencias? ¿Nosotros cómo estamos en ese aspecto? No, bueno, hay una gran diferencia. Nosotros tenemos un mercado de capitales muy pequeño. ¿Por qué? Porque nunca hemos desarrollado la cultura de que tenemos que invertir a largo plazo. Nosotros tenemos por nuestra idiosincrasia social, tenemos una cultura del cortoplacismo, porque siempre estamos pensando en cuál va a ser la crisis que va a sucederse a partir de la crisis anterior que se está resolviendo. En el mundo es al revés. En el mundo, si bien hay crisis, por supuesto que hay crisis, las economías son muchísimo más estables. Entonces, ¿qué se ha producido? Se ha producido en el ahorrador, y si querés introducimos ya el concepto de consumidor, porque estamos en este programa que está referido a consumo, en el ahorrador consumidor, después vamos a aclarar cuáles son las diferencias, una cultura del largo plazo. Es decir, suponte, vamos a tomar la experiencia americana, que es la que yo más conozco. Los americanos tienen 4 o 5 hitos en la vida que son determinantes a ellos. El primer hito es la compra de la primer vivienda o de la vivienda, porque es caro comprar en Estados Unidos la primera vivienda. Bueno, también ahora en Argentina se está haciendo caro. El segundo hito es la educación de sus hijos, que también es muy caro. En la Argentina lentamente vamos a que la educación cada vez más cara. El tercer hito, ¿no es cierto?, es la salud. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud son caros. Ya lo hemos visto con todo el problema que ha tenido Obama con la ley de salud. Estados Unidos, que es un país desarrollado, o el más desarrollado del planeta, tenía 35 millones de personas, ¿no es cierto? Más de cerca de un 20% de su población sin cobertura médica. Y el tercer hito, o cuarto hito, perdón, es la vejez, donde la persona activa, ¿no es cierto?, reduce sus ingresos porque pasa a un sistema jubilatorio que podrá ser mejor que acá, pero se disminuye sus ingresos, y necesita ¿qué? Y necesita vivir de los ahorros acumulados de la vejez. Para esas etapas no se ahorra en el sistema bancario, no se ahorra en el colchón, no se ahorra en la caja de seguridad, no se ahorra en los paraísos offshore. Estoy hablando del consumidor inversor. Se ahorra en el mercado de capitales, porque es muy importante darle esos excedentes de ahorro a la empresa, que la empresa se desarrolle, cree más negocios, contrate más trabajadores, pague mayores impuestos, crezca. Porque el concepto es la creación de ganancia para el accionista. Y el ahorrador inversor es un accionista. Entonces, en las medidas que el ahorrador necesite cubrir estas etapas, irá vendiendo las participaciones que tiene. Pero eso es una palanca excepcional, ¿no es cierto?, para el equity, para el capital de las empresas. Bueno, ahí tenemos una gran diferencia, ¿no? Total. Ahí, claro, estamos lejos de esa cultura, bueno, producto también de la inestabilidad de nuestra economía. Te voy a dar un dato. La Argentina tiene hoy 104 empresas listadas, cotizantes, en el régimen de oferta pública. Solo el Nasdaq, que es el mercado electrónico de ellos, similar al MAE nuestro, al mercado abierto electrónico nuestro, tiene 5.000 empresas. Para que ver la dimensión. Es un mercado que es el más pequeño. Que es el más pequeño. Claro. Que es el más pequeño, es un mercado electrónico. Entonces, nosotros tenemos que modificar nuestra cultura. Pero para modificar nuestra cultura, lo que tenemos que hacer es cambiar las condiciones macroeconómicas. Porque nunca vamos a poder convencer ni a doña Rosa ni a la tía Chicha, ¿no es cierto?, de que sus excedentes de ahorro lo pongan en el mercado de capitales.
¿Hoy realmente sería un mal consejo? Más allá No es un mal consejo. No es un mal consejo. Desde el punto de vista filosófico es el consejo. Correcto. Ahora, en la medida de que no cambiemos una cantidad de cosas que tenemos, sobre todo ahora agudizadas, la más importante es la inflación. Porque ¿qué tasa de rendimiento le tengo que dar yo a un activo financiero del mercado de capitales para que a ese inversor le cubra, ¿no es cierto?, la descapitalización que produce la inflación, ¿no es cierto?, mes a mes o año a año? El segundo problema que tengo es la necesidad de una cantidad de otras cosas que vamos a ir conversando, que trajo la reforma esta de la ley, ¿no?, cuando se modificó la 17811 y se incorporó, directamente se derogó la 17811, pero para el público es que se reformó, ¿no es cierto?, la ley del mercado de capitales y se sancionó la 26831, hay una cantidad de aspectos regulatorios que se le han introducido a la ley a partir de darle funciones excepcionales a la Comisión Nacional de Valores que atentan contra la posibilidad de que empresas vayan al mercado de capitales, porque hay un poder de policía con excesivas facultades. ¿Y eso qué hace? Y eso reduce más los activos que salen a ser ofrecidos al mercado, porque si no hay empresas que emitan por el régimen de oferta pública y que emitan títulos para que el inversor compre, también disminuye, ¿no es cierto?, la cantidad de activos al mercado ofrecidos a los inversores consumidores. Y en relación a las personas que quieren invertir en empresas que ya cotizan, ¿será un disuasivo también el hecho de saber que la Comisión Nacional de Valores puede en cualquier momento tomar alguna decisión en relación a ellas? Pero por supuesto que sí. Bueno, ahora tenemos el caso tan latente del Grupo Clarín, ¿no? El Grupo Clarín. Que se amenaza o se insinúa. Pero vamos a un caso concreto. Sí. Ese es un potencial. Vamos a un caso concreto. ¿Cuánto disminuyó el valor de las acciones de YPF de que fue expropiada? Sí, bueno. Significativamente, bastante, sí. Significativamente. ¿A quién afectó? ¿Al Estado? No. Si el Estado expropió por una finalidad política, y en todo caso podemos pensar en segunda instancia estratégica. ¿A qué afectó? Es al inversor, que era accionista. Que cuando estaba Repsol la acción valía 1 y cuando está el Estado argentino vale X, pero menos que 1. Hay una cantidad de gente que tiene acciones en YPF, ¿no? Una cantidad de público, ¿no? No solamente aquí, sino en Estados Unidos, porque es una de las empresas cotizantes argentinas que cotiza en el mercado de Estados Unidos. O sea, en ese caso el consumidor, digamos, en ese aspecto, digamos, ha sido perjudicado, por lo menos ahora, hasta este momento, hasta en el corto plazo, ¿no? Me parece oportuno, si estás de acuerdo, que definamos para el televidente el concepto de inversor institucional y de inversor consumidor. Muchísimo, ¿no? Claro. Porque por ahí el televidente no lo tiene claro. El inversor institucional es aquel inversor que tiene capacidades, ¿no es cierto?, profesionales para poder determinar el riesgo del activo financiero que compra por sí. Bien. Con lo cual no se le aplica la ley del consumidor. No hay una relación de consumo cuando el fondo X compra millones de dólares de las acciones cotizantes de la empresa P. En la otra punta están las personas físicas, y podría ser el caso de algunas jurídicas, que compran activos financieros o títulos valores para una relación final con el activo, es decir, para consumirlo al activo. Correcto. Entonces, a esos se les aplica la ley del consumidor, con independencia de las normas específicas que regulan la relación jurídica. O sea, ¿se aplican las normas de consumidor? Hay un caso, caso. Cuando, pongamos un ejemplo, que esto es lo que más vamos va a poder entender el televidente. Cuando una señora que ha ahorrado toda su vida y ha logrado tener una masa crítica de recursos, supongamos 30.000 pesos, 40.000 pesos, va y compra cuotas partes de un fondo común de inversión, acciones, y por circunstancias determinadas se produce un problema, ¿no es cierto?, que le produce una disminución del precio que no tiene que ver con condiciones de mercado, sino que tiene que ver con otras condiciones, con fraudes, con mala información, deficiente asesoramiento, etcétera, etcétera. Que de haberlo conocido por esta señora, no lo hubiese puesto todos sus ahorros en esa inversión. Correcto. Ahí hay la posibilidad de aplicar la ley del consumidor. Correcto. ¿No es cierto? Y también aplicar
la reparación del daño y también con la reforma el daño punitivo. Porque esa señora no había comprado, ¿no es cierto?, los activos para una relación comercial, sino que lo había comprado para resguardo, ¿no es cierto?, de sus necesidades. Vos sabés bien que el tema de hoy de los derechos del consumidor es una raigambre de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y toda una jurisprudencia en ese sentido. El caso que lo incorporó, si bien no hay mucha jurisprudencia como en el sector bancario, que hay muchísima más jurisprudencia ya en la materia, es el caso Bensusán con Banco de Galicia, ¿no es cierto?, en un voto de la Sala B, donde se estableció este criterio de que había que asimilar, porque el matrimonio Bensusán había comprado cuotas partes del fondo FIMA del Banco de Galicia como resguardo para su vejez, y habían tenido una pérdida que había sido ocasionada por un mal manejo de la gerenciadora del fondo, y no por las variaciones del precio de los activos que componen la canasta del fondo. Correcto. Bueno, eso es muy interesante, porque también eso sí parece ser un incentivo, ¿no? Porque en definitiva la gente sabe que tiene un resguardo determinado, que tiene un tratamiento diferenciado del inversor institucional. Evidentemente uno puede ir quizás más confiado por lo menos en teoría, más confiado a llevar a cabo alguna inversión en el mercado, ¿no? Hay que seguir desarrollándolo y seguir trabajándolo para que los tribunales entiendan esta diferencia, que no es del mismo el tratamiento que tenemos que darle al inversor institucional, que tiene otras capacidades, que al inversor no institucional. Y asimilarlo. Y la nueva ley hace alguna referencia, ¿no?, al inversor minoritario, es decir, más allá de este tema al cual hacíamos alusión recién. ¿Hay alguna referencia en cuanto al tratamiento o a la necesidad de que desde el Estado se provea la protección de cierto tipo de inversor? Mira, sí. La Comisión Nacional de Valores ha trabajado mucho y bien en esto, y debemos reconocérselo. Ha trabajado en todo lo que es el deber de información que tiene que dar el agente y sociedad de bolsa a el ahorrador consumidor, donde ha acentuado mucho las obligaciones de información, sin que ello implique que el agente intermediario tome la decisión de inversión. La decisión de inversión es siempre del ahorrador consumidor. Correcto. Cuidado con esto, que es un poco el tema de las calificadoras de riesgo, sobre el cual después hablemos, porque está muy unido, porque es también un requisito de información. La nueva ley ha incorporado algo que sí me parece que debemos rechazar, que es el artículo 20 de la ley nueva, la 26831, incorpora el acápite 1 y 2, donde se establece la posibilidad de intervención de las sociedades cotizantes cuando se haya afectado el interés de los minoritarios. En el apartado 1 se establece que, afectado el interés de los minoritarios a criterio de la Comisión Nacional de Valores, puede la Comisión Nacional de Valores designar un vedor en esa sociedad cotizante con derecho de veto sobre las decisiones del directorio. El inciso o apartado 2 agrava la situación. La Comisión Nacional de Valores, siempre con la misma causal de afectación de los intereses del accionista minoritario, puede designar un interventor que desplaza al órgano de administración por el plazo de 180 días. Esto es un poco lo que estamos viendo en estos días, lo que se está discutiendo en estos días con relación al Grupo Clarín. Un tema preocupante y grave, sobre todo porque las decisiones, la primera de las decisiones administrativas, solo tiene un recurso de reconsideración ante el presidente de la Comisión Nacional de Valores. En la jurisprudencia administrativa del organismo no tengo yo conocimiento de que el directorio alguna vez haya reconsiderado un acto. Con lo cual es casi nula la posibilidad de que reconsidere una medida. En el segundo supuesto, en el caso del interventor que desplaza al órgano de administración, el recurso es ante el Ministerio de Economía, lo cual hace suponer que tampoco va a modificar la medida. No hay recurso judicial de revisión, lo cual pone en crisis toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Fernández Arias con Pollo hasta acá, que las decisiones de los tribunales administrativos tienen que ser revisadas posteriormente por un tribunal jurisdiccional de justicia, porque solo la justicia es la que determina, ¿no es cierto?, las sanciones y la que, valga la redundancia, imparte justicia. Bueno, ahí tenemos un aspecto
delicado, ¿no? Lógicamente. Y los minoritarios, digamos, ¿cuál es el concepto? Porque uno se imagina, inclusive, la gente común que compra alguna acción en una empresa que le parece interesante, ¿no? Como no tenemos un mercado de capitales desarrollados, tenemos muy pocos minoritarios. ¿Por qué? Porque la cultura del empresario argentino hace que tenga siempre el 51% del capital accionario de la sociedad del cual es accionista. El empresario argentino quiere tener grupo de control, quiere ser grupo de control. No la dispersión que hay en la sociedad abierta americana, donde en la década del 60 la toma de control de General Motors se lograba con el 7% del capital accionario. Fíjense la dispersión que había en el mercado. Aquí no, el empresario tiene otra cultura, la cultura de yo tengo que tener el 51. Entonces lo demás puede ser que flote. Ahora, ¿quiénes son los que compran las participaciones importantes? Habitualmente son otros grupos, minoritarios, pero grupos al fin, económicos y financieros, y fondos institucionales. Entonces el concepto de minoritario de estos es diferente al concepto de minoritario del consumidor financiero. Correcto. Totalmente diferente. Entonces vos por eso no tenés un sistema de minoritarios muy agresivo, porque los grupos aún minoritarios forman parte de acuerdos económicos con la empresa, ¿no es cierto?, y tratan de llevar adelante sus inversiones y no verse afectados. Con lo cual, la conflictividad con los minoritarios es habitualmente de personas físicas con participaciones muy minúsculas que objetan algunas cuestiones y muchas veces con razón. ¿Y el mecanismo de objeción cómo es? Habitualmente es la denuncia ante la Comisión Nacional de Valores. Y la Comisión Nacional de Valores, como autoridad de contralor de las empresas cotizadas, interviene. Y la situación del consumidor, digamos, en el sentido que vos lo planteabas recién, digamos, ¿qué incidencia o qué importancia tiene hoy en el mercado de capitales? Casi todas las empresas tienen un grupo de gente que compra acciones como resguardo, ¿no? Es decir, me acuerdo, en alguna época de mayor furor, que la gente compraba acciones de Telefónica, Telecom, de las Telco, después en YPF mismo. Sí, está muy disminuido. Mira, tomamos este ejemplo de último momento, el ejemplo de YPF. YPF, ¿qué pasó? Después de la expropiación, el primer problema que se presentó a la nueva administración es cómo obtener financiamiento. Se dicen, los estudios de economía dicen que necesitan aproximadamente para la exploración y explotación de estos yacimientos no convencionales 7.000 millones de dólares anuales. Esos 7.000 millones de dólares anuales o son aportes de capital de los accionistas o es financiamiento que hay que buscar en el mercado de capitales. El problema que tenemos hoy, después de la crisis del 2001, es que la Argentina no ha reconstituido el financiamiento internacional. Claro. Le ha pagado al Fondo Monetario Internacional, pero le debe al Club de París y tiene incumplidas un montón de sentencias del CIADI. Entonces esto hace que las empresas argentinas se encuentren muy condicionadas para poder obtener financiamiento en el exterior. Sobre todo YPF, por además el sistema expropiativo. Entonces, ¿qué hizo? Intentó buscar financiamiento en el mercado doméstico, lo cual no está mal, está muy bien. Y empezó a emitir diferentes emisiones de obligaciones negociables. Algunas para segmentos institucionales, para fondos institucionales, y otras para inversores individuales. Pero por montos mucho más pequeños. La última, que fue de 300 millones de pesos, le costó muchísimo terminar de suscribir. Claro. Es decir, tenemos un mercado de capitales muy pequeño. No hay dineros disponibles en la Argentina de los consumidores usuarios, o de los inversores consumidores. Bueno, el tema... ¿Por qué? No porque no esté el dinero, sino porque no hay voluntad de destinarlo al financiamiento empresario. Claro. Bueno, ahí volvemos un poco al tema de las condiciones y demás. Marcelo, bueno, la verdad que se nos acabó el tiempo, es sumamente interesante. La verdad que nos gustaría volver a convocarte porque con mucho gusto. Quedaron muchísimos temas por tratar. Pero me parece que hemos por lo menos introducido un tema quizás un poco desconocido para todos y de enorme importancia, inclusive para el país que aspiramos a ser, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hemos compartido un tema interesantísimo. Realmente creo que todos nos quedamos con la sensación de que merece ser profundizado mucho más. Y es un tema bastante atípico en relación a los que venimos tratando semana a semana, aunque mucho tiene que ver también con el tratamiento que quien decide invertir en los mercados merece en el sentido de su desprotección frente
o comparativamente con quienes lo hacen de manera institucional. Quería compartir con ustedes algunos datos de un estudio. Si ustedes quisieran más información, nos la pueden pedir en Facebook y nosotros se la vamos a llegar. Pero fíjense esta cuestión que tiene que ver con cómo nos sentimos los consumidores en cuanto al tratamiento que nos brindan los servicios de atención al cliente cuando se hace de manera telefónica. La verdad que creo que todos sentimos que no nos tratan demasiado bien, que no satisfacen nuestros reclamos. Un estudio de Aspect dice que el 84% de los consumidores se siente ignorado con el servicio de atención al cliente y puntualmente que el 64% no se siente valorado como cliente y que el 42% prefiere ir a un punto de venta, es decir, encontrar una persona frente a frente para poder plantear su reclamo que contactar con un servicio de atención al cliente. Esto también se le puede agregar lo que sucede cuando ni siquiera nos atienden, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con nuestra sensación, pero que se valida concretamente cuando vemos los datos que se hacen en este muestreo, que me parece que nos van a representar a todos. Así que bueno, quería compartir con ustedes que nuestra sensación no tiene bastante que ver con lo que nos pasa en concreto. En Facebook, les insisto, acérquense, háganos sus propuestas, sus críticas, sus sugerencias y aprovecho el cierre del programa para desearle un muy feliz cumpleaños a Lucas y nos estamos viendo.